Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos estudiando de forma expositiva este Evangelio y hemos llegado entonces al capítulo 4. Hace 15 días, porque hace 8 días no tuvimos cita, estuvimos hablando de los primeros versículos del 1 al 6 de lo que es Juan del capítulo 4. Hoy vamos a continuar entonces con con esta entrevista que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Pero antes yo quiero invitarles a que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea tomando el control de este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Padre Dios, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Yo te pido, Señor, que lo que tú hables a nuestras vidas sea algo muy enriquecedor, que sea algo, Señor, que verdaderamente nos llene, que verdaderamente nos forme, nos edifique, nos lleve cada día a ser unas mejores personas conforme a lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Queremos aún, Señor, pedirte que seas tú llevando a que estas palabras, esta prédica que hoy vamos a tener o este estudio que hoy vamos a tener, no se quede solamente en nuestra mente. Haz que haga rema en nuestro corazón y seamos también entonces practicantes de lo que tú nos mandas en tu palabra. Yo te alabo, te bendigo, Señor, y te pido que tomes el control de este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces para el día de hoy vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando el encuentro entre Jesús y la samaritana. Yo los quiero invitar para que recordemos de qué hemos estado nosotros hablando, pero yo quiero también que leamos en lo que estamos estudiando para que nos ubiquemos nuevamente en el contexto bíblico del capítulo 4, el versículo 1 al 15. Mañana y pasado mañana, que vamos a tener también clase porque estamos en ayuno y durante los 3 días de ayuno lo hacemos, el estudio de Juan. Entonces es recordar que seguiremos con este encuentro. Hoy llegamos hasta el versículo 15 y luego seguiremos en el capítulo, en los versículos a partir del 16. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana, mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, esta es la porción bíblica que estamos nosotros estudiando en este día. Y vamos a recordar un poco como para ubicarnos en lo que continuaremos hoy viendo. Hablamos en esto la semana antepasada, ¿cierto? La razón del menosprecio que tienen los judíos a los samaritanos.
Recordemos que hay un gran desprecio, una enemistad, y por eso judíos trataban de no pasar por Samaria a hablar con ellos, hacer negocios, porque para ellos eran personas impuras. Se mezclaron porque estos samaritanos se mezclaron siendo del pueblo judío, del reino del norte, hablamos la vez pasada. Ellos se mezclaron con personas de otro pueblo y adoraron a otros dioses. Por eso entonces los judíos que ellos se sentían que eran judíos puros israelitas, entonces trataban a estas personas como unos perros, o les decían perros o les decían también perrillos. Este encuentro de Jesús con la samaritana está ocurriendo en un lugar muy especial para los samaritanos. Pues los judíos puros, ¿cierto? No les habían dejado ayudar a reconstruir el templo cuando ellos volvieron por el hecho de que ellos eran unas personas no puras, o sea, no gratas para ellos. Entonces, ellos construyeron un templo en el monte Gerizim, y es justo donde estamos encontrando esta entrevista entre Jesús y la samaritana. Este pozo, que allí hay un pozo, que es el pozo de Jacob, no era un pozo común y corriente, de donde ella está viniendo a sacar agua. Era un pozo, para ella, era un pozo, para ellos era un pozo muy especial, muy sagrado, porque era la necesidad que ellos tenían de tener una conexión con su padre Jacob, y por consecuencia, ser también entonces descendientes de Abraham, descendientes entonces de haciendo parte de ese pueblo de Dios. Y decía en el versículo 4, lo resaltamos, que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y no era que no hubieran más rutas, sino que Jesús tenía una cita. Él se iba a encontrar con esta samaritana para que entonces se desencadenara todo lo que nosotros estamos estudiando en este pasaje número 4. Entendemos por lo que leímos, Jesús llega, se sienta, está cansado, es la hora sexta, dice que sus discípulos se han ido a comprar comida y él se queda allí sentado y llega una mujer samaritana, ¿cierto? Entonces Jesús se queda allí sentado, entre comillas, muy cansado, no los quiso acompañar, pero él sabía en el plan eterno una cita con esta mujer que iba a ir a sacar agua. Jesús le habló a la samaritana y ella se sorprendió. Y se sorprendió no solamente por la diferencia cultural, de la cual ya hemos hablado, de que tanto judíos y samaritanos no se la iban, sino también porque Jesús era un rabí. Y para un rabí, en la ley de los judíos, de todo lo que ellos habían armado, todas las leyes o reglas que ellos mismos habían levantado, le era prohibido a un rabino o a un profesor, a un maestro de la ley, perdón, hablar con mujeres en la calle. Entonces, Jesús está sentado allí, es la hora sexta, dijimos que la hora sexta son las 12 del día, porque los judíos empiezan a contar a partir de las 6 de la mañana, como las 6 de la mañana la hora cero, las 7 la hora primera, las 8, ¿cierto? La hora segunda, y así es la hora sexta, es el mediodía. Dijimos que la tarea de ir por agua para las casas era una tarea de las mujeres, y las mujeres normalmente lo hacían al ocaso del día, cuando el sol ya bajaba, para que no les golpeara tanto el calor. Pero encontramos a Jesús sentado al mediodía en este pozo y llega una mujer. Y nos preguntábamos hace 8 días, ¿por qué esta mujer no va a la misma hora que van las otras mujeres? ¿Qué habrá de diferente en esta mujer? Y lo que hablamos era que era una mujer de dudosa reputación, era una mujer adúltera, y luego lo vamos a estudiar en los versículos 16 al 18, eso lo vemos en el día de mañana. Era una mujer que estaba rechazada por la sociedad. Y justamente aquí entonces empalmamos, es justamente a esta mujer a la cual
Jesús le está diciendo, dame de beber. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a una mujer rechazada, a una mujer que había sido promiscua en su vida y que tenía una baja autoestima. Muy posiblemente esa baja autoestima era la que llevaba a que se entregara a diferentes hombres. A esta mujer entonces es a la cual Jesús le está diciendo, dame de beber. Ahora entonces, lo que vamos a ver es cuando el evangelista dice, eh, dame de beber, ¿cierto? Ahora, cuando el evangelista dice en el versículo 9, que también ahorita lo acabamos de leer, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Literalmente es porque los judíos y los samaritanos no comparten utensilios, no podían compartir utensilios entre sí, porque para ellos eran despreciables, eran unos perrillos, ¿cierto? Y es claro entender entonces que Jesús le está pidiendo a una mujer que ha venido a tomar agua, le está pidiendo a esta mujer que le diera de beber. Y el Señor no tenía con qué sacar el agua del pozo, un pozo que medía 30 metros de profundidad. Entonces, el Señor no tenía el Señor no tenía lo que ella sí tenía, la forma de sacar el agua y beber de ella. Pero al hacerlo, según el concepto religioso judío de la época, si Jesús tomaba agua de ese utensilio del cual ella le sacaba agua, Jesús se contaminaba. ¿Por qué? Por el solo hecho que la ley rabínica decía que no podía tomar, porque para ellos la mujer samaritana debía considerarse siempre como una mujer menstruosa, o sea, una mujer que en todo momento era impura, ¿sí? Eso entonces es lo que estaba aconteciendo en este pasaje que estamos nosotros leyendo, ¿sí? Qué pena que estaba acá mandando un link que me estaban pidiendo. Ya lo mandé. Entonces, tenemos que preguntarnos cuánto le importaba a Jesús que tal vez la ley rabínica lo considerara una persona impura, ¿cierto? Por el hecho de beber agua de esta mujer a la cual él estaba pidiendo. Jesús no le valía nada a estas regulaciones, porque Jesús estaba interesado en la vida de esta persona. Jesús estaba ansioso por esta cita que tenía con esta mujer, porque esta mujer tenía un vacío en su interior. Y esta mujer necesitaba entonces recibir el mensaje, la palabra que Dios estaba trayendo a través de Jesucristo. Pero ella entonces se sorprende. Ella se sorprende que Jesús le esté hablando por lo que ya dijimos anteriormente, por todas estas razones que tal vez le prohibían, pero a él no le importa eso. Pero no dejemos de lado que la sorpresa de esta mujer no solamente es por todo lo que Jesús estaba infringiendo. Tenemos que también entender que esta mujer se sorprende por esta sorpresa también estaba cargada de una indignación étnica, ¿cierto? O de ese rechazo constante que ellos recibían por parte de los judíos. Es como esos que sufren, que les hacen bullying o que hay un rechazo. O sea, hay una sorpresa y uno dice, algo, está tan formal conmigo es porque algo va a pedir, algo va a hacer. Entonces, eso es lo que también tenemos que entender que es la sorpresa de esta mujer, una como precavida, estaba un poco al suspenso de qué podía querer este hombre que el cual no le debería de estar hablando. Así que esta mujer, en medio de estas circunstancias,
circunstancias, muy posiblemente también lo que estaba pensando al Jesús estar rompiendo todas estas reglas y al ella tener ese paradigma, estos siempre nos han tratado mal, estos nos dicen que somos inmundos, que no hacemos parte del pueblo, que siempre nos han hecho el feo. Ahorita, o sea, este judío, ahora que está cansado, es lo que pudo haber pensado esta mujer, que ahora que está sediento, ahí sí se atreve a hablarme porque soy samaritana y pedirme agua de un utensilio que es mío y que para ellos supuestamente es impuro. En otras palabras, ahora que está llevado, ahora que está necesitado, ahora sí está pidiendo ayuda y se atreve a hablarme a mí. Esto es lo que muy posiblemente estaba pensando la samaritana. Y como dicen por ahí, tal vez la samaritana estaba pensando y decía, sinceramente, como hay un dicho que dice, la necesidad tiene, como decir, cara de perro. Pero ¿qué le responde el Señor entonces a esta sorpresa de la cual le dijo la mujer en el versículo 9? ¿De acuerdo? Recordemos nuevamente lo que dice el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, esa es la sorpresa. ¿Qué le contesta el Señor? Está en el versículo 10. En el versículo 10, Jesús le está respondiendo y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, la respuesta del Señor es compleja para los oídos de esta mujer. No podemos entonces nuevamente, vuelvo a decir, quitar el sentimiento religioso y el odio social que habían entre judíos y samaritanos, que siempre está presente en el corazón de esta mujer. Sí, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, vamos a analizar este pedazo. Si conocieras el don de Dios, cuando habla el Señor, si conocieras el don de Dios, ¿a qué se quiere referir el Señor aquí? Cuando habla el Señor del don de Dios, está hablando de el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo del cual el Señor está diciendo que le quiere dar a esta persona? Y el mismo apóstol en el capítulo 3, en el versículo 16, nos lo dijo muy claro. ¿Cuál es el don de Dios? Porque dice en el versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿qué es lo que es el regalo de Dios? El regalo de Dios es su amor. El regalo de Dios es darnos a su Hijo. El regalo de Dios es que nosotros podamos creer en Él. El regalo de Dios es que nosotros no nos perdamos. El regalo de Dios es que usted y yo, por creer en Él, tengamos entonces la vida eterna. Pero ahora, de seguro, la mujer, por lo que ya hemos hablado de ese odio, de ese resentimiento religioso, lo pudo haber tomado por otro lado. ¿Por qué? Uno de los aspectos que más que más enfatizaban los judíos era que los samaritanos tenían una revelación incompleta. Lo vimos la vez pasada, que ellos usaban solamente el Pentateuco, ¿cierto? Los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Entonces, en cierta forma, estaban desconociendo muchos más libros y desconocían plenamente la voluntad y los designios de Dios. Y con respecto a esto, los judíos tenían toda la razón. Sí, porque Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, está diciendo la palabra de Dios. Pero estas palabras del Señor lo que hacían tal vez era indignar más a esta mujer, porque teniendo en cuenta el sentimiento del cual estamos hablando o de ese odio,
Muy posiblemente esta mujer estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, aclarando en este nuevo versículo lo que le acabo de decir. Ese judío sediento me pide que le dé agua, que me llama ignorante, me viene a mostrar superioridad aún a este pozo que construyó nuestro padre Jacob, hablando de que él tiene manantiales, es lo que él le está diciendo. ¿Qué le dice? Agua viva. Pero entonces, ¿qué es agua viva? Esa agua viva de la cual el Señor le está hablando a la samaritana es una expresión que se utiliza o se utilizaba para referirse a manantiales. ¿Y qué era un manantial? Un manantial era aquellos que brotaban, que salían, que corrían. Sí, ahora un manantial era mucho más superior a un pozo recolector de lluvias, que era lo que estaba allí entonces, en donde estaba sentada la samaritana. Mira, que así entonces lo tomó la mujer. La mujer tomó las cosas incorrectamente con respecto a lo que le estaba diciendo Jesús. Lo tomó entonces, sí, que la estaba llamando ignorante, que le estaba mostrando superioridad. Todo esto por ese lado lo tomó la mujer. Porque si usted y yo vamos a la palabra de Dios, versículo 11 y 12, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Así que, nuevamente, al ver esta respuesta de esta samaritana, le saca el problema religioso a relucir. Y la mujer, al igual que Nicodemo, toma las palabras de Jesús, del Señor Jesús, y las trae a un plano material. Él está hablando del agua, de agua viva, ¿sí? Y más abajo vamos a ver nosotros, más adelante vamos a ver cuál es esa agua viva, ¿cierto? Que no es difícil entenderlo, es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y ella le dice, pero no tienes con qué sacarla. Recordemos lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué dice qué le dice Nicodemo? ¿Acaso entraré yo nuevamente al vientre y volveré a salir? Entonces, están colocando entonces las palabras. Esta mujer está trayendo a un plano material las palabras de Jesús, tal como lo hizo Nicodemo. Para ella, el agua viva es una frase muy llamativa, pues saciaría lo que para ella era la necesidad vital diaria. Necesitamos el agua diario y ella debía venir todos los días y todos los días a sacar esta agua, y con un manantial se le solucionaría el problema. Ya no tendría que tener tanto esfuerzo de sacar el agua desde el pozo. Ella asocia las palabras del Señor a lo que ella percibía que era entonces su necesidad. Ella está cansada de venir día tras día a sacar agua al mediodía, ¿cierto? Con un sol inclemente, y con su problema entonces era conseguir agua. Ella ajustó sus palabras a su problema. Y muchas personas hoy siguen haciendo lo mismo. Nosotros ajustamos la palabra de Dios a nuestra necesidad, perdón, así a nuestro problema puntual. Recordemos que eso también lo hicieron los judíos cuando Jesús vino a decir que él era el rey, que él los iba a sacar de la opresión, que él les iba a restaurar el reino. Y ellos, ¿qué pensaban? ¿Cuál era su necesidad? Salir de la opresión del yugo de los romanos. Ellos creyeron que era por ahí. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Él estaba hablando, decía, mi reino no es de este mundo. Él estaba hablando de otra cosa. Y eso nos pasa entonces a nosotros. Hoy en día nos sigue sucediendo que seguimos haciendo que la palabra de Dios, ¿cierto?, se ajuste a nuestras necesidades. La asociamos conforme a nuestra necesidad, a la necesidad que yo creo que yo tengo, pero que muchas veces no es verdaderamente la necesidad que usted y yo tenemos. La bajan a un plano material que nunca llegan a entender verdaderamente lo trascendental de la palabra de Dios. La palabra de Dios es jugosa. La palabra de Dios trae vida,
¿cierto? La palabra de Dios es maravillosa, pero si usted y yo nos pegamos de 2 o 3 versículos solamente para ajustar el fin, para justificar el fin que yo deseo, y no sabemos solamente 3 versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo he venido para darte vida y vida en abundancia, y no sabemos solamente 3 o 4 versículos que lo queremos ajustar al plan de nosotros. Nosotros, la gran necesidad que usted y yo tenemos es de recibir vida, pero eso no está en nuestros planes. Para nosotros está lo material, para nosotros están los bienes, para nosotros está lo terrenal. Eso, y a eso queremos muchas veces maltratar la palabra de Dios para ajustarla y poder obtenerla. Pero eso, ¿qué viene siendo? No estoy diciendo que sea malo. Eso es la añadidura que Dios quiere con sus hijos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vámonos al versículo 12. En el versículo 12, la mujer le hace una pregunta, le finaliza haciéndole una pregunta a Jesús y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice la mujer. Jesús le responde. ¿Jesús qué le responde? Jesús le dice, Jesús le está diciendo, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta respuesta del Señor es una respuesta maravillosa, pero también es una respuesta que también podemos decir puede ser compleja de entender. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿habrá entendido la samaritana lo que el Señor le está diciendo ahí? Y yo les pregunto, ¿entienden ustedes lo que el Señor nos está diciendo en este versículo 13 y 14? El pozo de Jacob es la muestra del esfuerzo humano por satisfacer una necesidad primordial. Recordemos que este pozo tenía 30 metros de profundidad y para la época sacar una tinaja llena de agua, ¿cierto? Desde este pozo de 30 metros a una mujer, esto era una obra de esfuerzo. ¿Y esto qué representa? El esfuerzo humano por satisfacer una necesidad vital como lo es el agua. Ahora, ese esfuerzo, lo que el Señor quiere decir, es insuficiente. Por más agua que usted saque de ahí, va siempre a tener sed. La sed continúa. Su necesidad volvía. Pero entonces lo que Jesús le ofrece a esta mujer era la solución definitiva a su verdadera necesidad. No a la necesidad vital que está supliendo ahí de ese pozo, pero el Señor ya sabe cuál es la necesidad que tiene esa mujer adentro. El Señor le está apuntando a eso, porque el Señor nos conoce a nosotros. Jesús le está ofreciendo esa solución definitiva a su verdadera necesidad. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabemos nosotros, una pregunta, ¿sabemos nosotros verdaderamente qué es tener sed? De pronto, en ocasiones hemos tenido sed y se nos dificulta comprar agua o se nos dificulta tener agua, pero la podemos suplir rápidamente. Pero una sed de esa que nos deshidrata, una sed que nos casi que perdemos el conocimiento, ninguno de nosotros verdaderamente podemos comprender qué es tener sed. En un mundo donde usted y yo vamos a la cocina o vamos al baño, abrimos una llave y sale agua, ¿cierto? Y nos la tomamos y se calma la sed. Pero en un mundo donde el agua no era fácil de hallar, sí se sabía que era tener sed. Ellos podían tener podían tener agua solamente de ese pozo. Ellos podían tener agua solamente de ahí, ¿sí? Entonces, ellos sí sabían que era eso, porque para poder saciar su sed tenían que ir hasta el pozo, levantarse e ir hasta el pozo. Y un agua que no era siempre, no tenía todas las condiciones buenas de salubridad. Así que ahora, tal vez tú no sepas qué es tener una sed física, ¿sí? Pero yo te aseguro
que sí sabes que es tener una sed espiritual. Sentirte vacío, insatisfecho, con un faltante en tu ser que no sabes qué es, un hueco que usted no sabe, de esas cosas que usted hoy por hoy la llaman crisis existencialista, una cosa que usted no sabe qué es, les dan ansiedad y no sabemos qué es eso. Cuando nosotros comenzamos cada año, es un muy buen ejemplo. Cuando usted y yo empezamos cada año, usted y yo, a la hora de recibir el año nuevo, nosotros nos encontramos, nosotros empezamos el año y queremos llenar nuestra vida de cosas y por eso hacemos unas listas, unas peticiones, hacemos que queremos lo que no logramos este año, lo queremos lograr el año entrante, a ver si así verdaderamente soy completo, a ver si así verdaderamente puedo ser satisfecho y por eso que colocamos ahí cosas terrenales muchas veces. Hay veces sí, yo sé que muchos colocan crecer espiritualmente, pero qué tan importante es el crecer espiritualmente. ¿En qué se va a ver reflejado eso? Tu interés por querer crecer espiritualmente, ¿en qué estás gastando todos tus talentos? ¿Cierto? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás gastando también al servicio de qué estás colocando lo que tú tienes? Sí, esto se refleja si verdaderamente usted está interesado en crecer espiritualmente, pero nos enfocamos en qué, en hacerlo material, en hacerlo material y no somos saciados, no nos saciamos. Pensamos muchas veces que es el amor y no lo es. Pensamos muchas veces que es la aceptación social y no lo es. Muchas veces creemos que es el dinero y no lo es. Muchas veces creemos que es el tener posesiones, pero no lo es. Ninguna de ellas puede llenar ese vacío que usted está teniendo adentro. Tener sed es un estado desesperante y por eso hoy el mundo está ansioso, el mundo está deprimido porque está buscando saciar la sed en el lugar equivocado y no coloca su mirada en el único que la puede saciar. ¿Cómo desesperante es la vida del hombre sin Dios? Y eso es lo que hoy vemos nosotros en el mundo. Una búsqueda de algo que sabe que le falta, pero que no sabe qué es. Y por eso recurren a muchas cosas. Muchas veces las personas también se preguntan por qué aquellos que al juicio del mundo, ¿cierto? Haga la aclaración, lo tienen todo, belleza, dinero, fama, posición. Miremos nomás a Hollywood, miremos allá, allá todo lo tienen, ¿sí o no? ¿Por qué son tan desgraciados? ¿Por qué son personas que se casan una, dos, tres veces? ¿Por qué son personas que tienen problema con el licor, con las drogas? Son que personas que tienen que recurrir a sustancias que dibujen una sonrisa en sus labios. Y después de qué, de que se los va consumiendo. La respuesta es que todo esto son esfuerzos vacíos de llenar lo que solo Dios puede llenar. Y eso es lo que le está apuntando Jesús en esta entrevista. Esto es lo que le está apuntando el Señor a esta mujer que ya ha bebido mucha agua y ya ha tenido más de un marido y ella cree que eso es lo que va a saciar la sed que tiene adentro, que lo vamos a continuar, que lo vamos a ver en el día de mañana. Solo cuando Jesús nos da el Espíritu Santo de Dios y cultivamos diariamente una relación con Él, ese vacío, esa sequedad del alma se sacia, porque el Espíritu Santo es el agua de vida eterna. Esa es el manantial que Él está prometiendo. ¿A quién tenemos que decir nosotros, como dice la palabra de Dios? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso escribe el salmista después de pasar un periodo de tribulación y de ver cómo los impíos prosperan y él no. El esfuerzo humano en encontrar algo que sacie la vida, despreciando la única fuente de vida, es lo que hicieron aquellos que teniendo a Dios cerca, lo ignoraron y fueron en busca de fuentes distintas de agua. Y es lo que hoy nosotros estamos viendo en el mundo. Gente hambrienta, gente sedienta, ¿cierto? Desesperada,
despreciando la fuente de agua vida, de agua eterna que es Jesús. Pero se van ¿a dónde? A buscarlas a otros lados. Sí, van y se refugian en muchas ciencias que hoy hay, ¿cierto? En la meditación, en las energías. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 2, del 12 al 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que el Señor está diciendo de aquellos que desprecian la única fuente de agua y se aferran a aquello que ellos creen que va a saciar su sed. Vamos al versículo 13, a recordarlo nuevamente. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué está hablando? Del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira esta promesa que le hace el Señor a esta mujer. Esta mujer seca por dentro. Esta mujer que vivía bajo el señalamiento de una sociedad donde ella prefería ir a sacar agua al mediodía porque era señalada. La promesa es que no solo recibiría algo que la saciaría, sino que se convertiría ella misma en una fuente constante. Y esa es la promesa también para nosotros. Es lo que está diciendo aquí lo que está diciendo el Señor. Nos vamos a convertir en fuentes, ¿sí? Ya no tendría que ir de un lugar a otro buscando dónde saciar su necesidad. De seguro que al no entender su necesidad, trató de llenarla con el amor de todos esos hombres o maridos que ella tuvo, y allí no lo halló. Por eso cambiaba, y por eso hoy lo vemos en la sociedad, que hoy tenemos una cosa, no era eso. Compramos un carro, no era el carro que me daba la alegría. Me compro una casa, no, tampoco era eso. Me caso, tengo hijos, y no es Dios. Dios es el único que nos puede a nosotros saciar, porque eso es lo único, ¿cierto? Porque esto es lo que significa tener fuente de agua viva. En el Juan capítulo 7, el versículo 37 y 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto entonces es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. Y quiero redondear esta idea de la cual estamos hablando hoy, de Jesús, la fuente de agua viva, ¿cierto? La fuente de agua viva eterna. Y hemos percibido, y esto quiero que seamos conscientes, hemos percibido lo que ha hecho el apóstol Juan, el evangelista, en estos últimos 2 capítulos. Hemos sido conscientes de lo que Juan nos ha mostrado. Yo creo que no, porque cuando yo estudiaba también este material, yo decía, no lo había unido a lo que Juan quería llevarnos. El apóstol Juan nos coloca 2 entrevistas. Hay 2 entrevistas de manera seguidas y son contraste completo. En el capítulo 3 y en el capítulo 4. Uno fue en el capítulo 3 con Nicodemo, y aquí en el capítulo 4 es con la mujer samaritana. ¿Y qué contrastes encontramos nosotros en estas 2 entrevistas? El uno, conocemos su nombre. ¿Y cuál era el nombre que tenía él? Era Nicodemo. Sabemos quién era él, una persona prestigiosa, ¿cierto? Que servía en el Sanedrín. El otro, desconocemos su nombre. ¿Cómo nos están hablando de esto? La mujer samaritana. No sabemos cómo se llamaba, si Sandra, si María, si Lupe. No sabemos cómo se llamaba. Mire entonces el contraste. En uno era un hombre, en el otro es una mujer. Uno era en Jerusalén, ¿cierto? La ciudad santa. El otro en Samaria, un lugar despreciado, ¿sí?
En uno era de noche, el otro es a plena luz del día. Uno era un maestro de la ley, docto en la palabra de Dios. La otra, una ignorante total de la palabra de Dios. El uno era un hombre de gran reputación social, Nicodemo, y la otra, una mujer despreciada socialmente, que se escondía más bien para no verse con las demás personas porque tenía mala reputación, era despreciada social. Qué contraste entonces tan tremendo nosotros estamos viendo aquí, pero ¿qué vemos? Sí, muy diferentes. Uno es un hombre, es una mujer, uno tiene buen prestigio, el otro no tiene buen prestigio. ¿Sabe cuál? Hay un contraste, una misma necesidad. Los dos, por muy diferentes, de un estrato muy alto, otro estrato muy bajo, tienen la misma necesidad. Y dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Se lo dijo Jesús ¿a quién? A Nicodemo. Le está diciendo. Le dice el Señor a uno que según el contexto social que estudiamos cuando estamos viendo el capítulo 3, según el contexto social y religioso, tenía prácticamente asegurada la entrada en el reino por lo que él era, por la posición que él tenía, porque era una persona estudiada en la ley, porque trabajaba en el porque trabajaba con el Sanedrín, ¿cierto? Pero en su interior él estaba inseguro. Y esa inseguridad, dijimos, fue la que lo llevó a ir a donde Jesús. ¿Qué le dice Jesús a la siguiente entrevista? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dice a quién? A la samaritana. Le dice a esta mujer que según el contexto social y religioso que estamos estudiando, ¿cierto? Y según su nacionalidad, no tiene, ¿cierto? O su cultura, o sea, samaritana, no tenía ni la más mínima oportunidad, según los judíos, para entrar en el reino de Dios. Entonces, uno que se creía el judío puro, y otra que, mejor dicho, la impura. Y según uno sí entraba al reino de los cielos y otro no tenía cómo entrar en el reino de los cielos. Pues Jesús les está diciendo a los dos que no entrarán al reino de los cielos si el uno no nace y si la otra no bebiere del agua de vida eterna. Qué gran contraste estamos encontrando acá. Los dos con la misma necesidad, recibir de Dios un regalo, de recibir el don de Dios, el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da vida, el Espíritu que nos regenera, el Espíritu Santo de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloría. Uno parecía tener las obras y podría supuestamente recibir el reino de los cielos, pero no es por obras. Y la otra no tiene nada que mostrar y por ende no va al reino de los cielos. Pero el Señor le dice, es que no es por tus obras que no has hecho, ni al otro que las ha hecho, sino que es un regalo, es un don de Dios, lo que el Señor nos está diciendo. Todos los hombres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos o negros, no importa su estado, su estrato social, no importa su cultura, no importa su nacionalidad, todos los hombres estamos en la misma condición delante de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y somos aceptados únicamente a través de Jesucristo. Todos los hombres necesitamos el don de Dios, que por gracia usted y yo podamos entonces ser salvados. Un favor no merecido que lo recibimos solamente por gracia. Nicodemo vino a Jesús. Jesús fue a la samaritana, porque Jesús, cuando tiene una cita con uno de los suyos, con uno de sus escogidos por el Padre, desde la eternidad, salta barreras sociales, religiosas y físicas, lo que sea, con tal de verdaderamente llegar a esas personas. Y eso es lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. El Señor nos rescató, el Señor nos limpió, el Señor no le importa usted qué haya hecho, el Señor te ha hecho una nueva persona. Y eso es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que responder a ese llamado, a eso que el Señor ha hecho por nosotros. Querida familia, como conclusión,
Todos tenemos una gran comisión, un gran mandamiento que ha sido dado por Dios a cada uno de nosotros. Acuérdense, está en Mateo 28, Mateo 28, del 18 al 20. Id y hacer discípulos de Jesucristo. ¿Siente usted la misma necesidad que sintió Jesús de pasar por Samaria? ¿Siente usted la misma necesidad de ir y buscar a aquellos que están perdidos y necesitan escuchar la palabra de Dios? Si así no lo es, yo le invito que usted le pida al Espíritu Santo de Dios que te dé esa necesidad para que experimentes ese deseo interno y hagas parte del plan de Dios, que es lo único que nos puede satisfacer. Y así poder entonces, podernos nosotros acercar al Señor, hacer un papel, hacer parte del papel al cual Dios nos ha llamado a nosotros. Hemos llegado hasta el capítulo entonces 14 y 15. Vamos al 15. Juan 15, 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí sacarla. Entonces, a esto que la mujer contesta, vemos un cambio total de lo que ella venía diciendo. Entonces, nos genera las siguientes preguntas. ¿Habrá entendido la mujer lo que Jesús está ofreciendo? ¿O se estará burlando del Señor? ¿Le está tal vez siguiendo la cuerda a este judío presumido? ¿Le daría el Señor el regalo que le estaba dando, prometiendo? Todo esto entonces lo veremos mañana en nuestra próxima sesión, en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Yo los invito a que por el día de hoy entonces me acompañen y hagamos una oración. Señor, gracias te damos por esto que tú hoy nos has hablado, por esto que tú nos has revelado. Permítenos entender cuál es nuestra necesidad e irla y suplirla en tu presencia, porque tú eres el único que nos puede saciar. Tú eres el único que puedes quitar, Señor, esa necesidad que hay en nosotros. Tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente inagotable de agua para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos des de ese Espíritu Santo que nos convenza, ese Espíritu Santo que nos lleve a entender el plan maravilloso, ese Espíritu Santo que nos capacita para verdaderamente ajustar nuestra vida y ser esos hombres y mujeres que tú nos demandas en tu palabra. Espíritu Santo, sigue haciendo ese proceso de regeneración en la vida de cada uno de los que están aquí conectados, a cada uno de los que escucharán este audio. Y permítenos verdaderamente ser esos verdaderos cristianos, esos verdaderos seguidores de Jesucristo. Yo te doy gracias y te doy gracias, Señor, porque esa agua de vida tú nos las has dado a nosotros, no porque hayamos hecho algo para merecerla, Señor, sino que por gracia, por amor, y es un don tuyo, es un regalo maravilloso, tú nos lo has dado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.